Pero también llega la hora de hablar un poquito de futuro, ¿no? Y de futuro de la agricultura ecológica pasa también por otro tipo de circunstancias y de caminos que hay que ir abriendo, ¿no? Llevamos ya 3 años y este es el 4.º año donde un nuevo camino dentro de la agricultura ecológica, habría que decirlo al revés, es la biodinámica. Pues yo creo que al revés, la biodinámica, digamos que era el camino original y la agricultura fue un sucedáneo que entró dentro de normativa para que la gente más o menos pudiese hacer ese tipo de agricultura respetuosa con el medio. Pero la agricultura ecológica, tal y como la conocemos, viene de lo que es el original de la biodinámica, ya nos lo explicará hoy nuestra invitada. Y ese camino hace 3 años, con Marisol Garrido, de la Asociación de Biodinámica de España, de la certificación Demeter, nuestra profesora, pues nos dio una charlita que creo que fue de las mejorcitas que yo he visto aquí en esta sala. Después vino Julio, que también es profesor nuestro, que a la gente le encantó por la cercanía, de cuando empezaron a hablar de las estrellas, de la luna, de toda la influencia que tenía, no sé si lo recuerdan, que fue también muy bonita, y de hecho pues muchos me pidieron, muchos socios, que volviese Julio. Volverá seguramente este año, si todo se da bien, pues seguramente que vuelva algún fin de semana y esté con nosotros. Y el año pasado pues vino un compañero de curso pues para que nos contase su experiencia, que fue David, ¿no? En esta ocasión nos acompaña Noelia, compañera también de curso, la alumna aventajada de todos los compañeros, porque la verdad que tiene una formación tremenda y una experiencia en biodinámica bastante importante. Y ese camino, lo que quería era de Noelia que nos pegase un empujoncito, porque sí me gustaría después transmitir lo que es una decisión que se ha tomado en el Consejo Rector, de empezar a abrir ese camino de agricultura biodinámica, y para aquellos que lo deseen vamos a iniciar lo que es un grupo de agricultores biodinámicos, de cara de que si este año ya podemos empezar a trabajar, el año que viene podamos certificar ya en biodinámica y poder obtener una diferenciación. Tenemos clientes, ya lo contaré después, cuando terminemos, tenemos ya clientes que están dispuestos, que nos van a ayudar incluso, o sea, tenemos clientes que están dispuestos a venir y ayudarnos también, o sea, a soltar dinero para que nosotros podamos iniciarnos. No estamos solos, o sea que nos va a ayudar mucha gente, pero tenemos que tomar la decisión nosotros, los trabajos los tenemos que hacer nosotros. Entonces, la formación que llevamos durante 3 años y la quiero complementar con Noelia, ¿no? Noelia, hoy hablábamos de cuando nos conocíamos, pues hace ya 16 años o 17 años, ¿no? Era en los antiguos Ecolivas, ¿no? La verdad que es una persona que es muy activa, siempre ha estado con el olivar ecológico en Jaén, ha hecho en temas de biodinámica una cosa importantísima, que es llevarla a la universidad. En los cursos de verano de la Unidad de Baeza lleva ya varios años dando un módulo de biodinámica, o sea, con la dificultad que tiene, digamos, lo que es la programación, hacer una programación de agricultura ecológica ya de por sí es compleja, meter en biodinámica es total y con bastante éxito, ¿no? Entonces, una persona que ha trabajado con las grandes empresas que ahora mismo están, como Castillo de Canena, que es un ejemplo de aceite de calidad, que están metidos en biodinámica, pues Noelia está con ellos, la está asesorando, y es una persona que tiene unos conocimientos muy amplios sobre el tema de biodinámica. Pero lo más importante es que es agricultora, es de pegar a la tierra, y la verdad que le gusta ser muy campechana y lo que le gusta el contacto con ustedes, ¿no? Y un poquito creo que es buen momento para que ella nos explique su experiencia, nos cuente su postura. Y Noelia, mi socio, para ti. Los tienes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como hemos empezado a la hora que teníamos que empezar, voy a intentar ir rápido para que luego tengamos unos minutos de debate, que entiendo es lo más enriquecedor y donde aprendemos todos. Pues yo soy muy egoísta, yo no he venido aquí a enseñaros por lo poco que yo pueda saber de esto, pero también a que vosotros me enseñéis cosas. Me gusta aprender. Bueno, el título de la... Yo me voy a levantar, tú no hay problema, yo me levanto, se oye, ¿no? El título de la ponencia he puesto un paso más en agricultura ecológica para llegar al origen. Es lo que decía un poco Juan Antonio. Todos los que estáis aquí practicando hoy agricultura ecológica, estáis haciendo algo que, ya os diré, una persona en Suiza, en 1924, ideó una manera de hacer una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Esa manera de hacer agricultura respetuosa con el medio ambiente fue la agricultura biodinámica, pero se simplificó y se llegó al reglamento de agricultura ecológica, que es el que hoy tenéis que cumplir, o tenemos que cumplir, yo también soy agricultora ecológica, para que nos den el sello de agricultura ecológica, ¿vale? Bueno, pues eso es la explicación de un paso más en agricultura ecológica para llegar al origen, ¿no?
Explicaros un poco dónde me muevo profesionalmente y personalmente. Para mí es muy difícil desvincular lo profesional y lo personal. Son en dos entidades, básicamente, que es la Asociación Jiennense de Agricultura Ecológica y mi granja, o nuestra granja, la granja de mi familia, Vega Torral Bavío. La Asociación Jaén Ecológica nace en 2005 y lo que intenta pues, es un poco representar el sector de la agricultura ecológica en Jaén. Yo actualmente llevo el área técnica de la asociación, tenemos una tienda en Úbeda donde se venden alimentos ecológicos, un supermercado, ¿no? Se puede vender de todo y bueno, os animamos si alguna vez vais por Úbeda, pues que os lleguéis por la tienda y seréis bienvenidos y bienvenidas. Nuestra granja es muy pequeñita, tiene por un lado 1,5 hectáreas donde antiguamente había olivar. Nosotros arrancamos el olivar porque es una vega y allí entendíamos que no era rentable y hemos puesto pistacho y manzana. Y también gestionamos otras 2 hectáreas de olivar ecológico en secano, ¿vale? Bueno, aquí tenéis a Marisol, que ha estado, bueno, ella viene por allí de vez en cuando. Estos son los pistachos, como veis, ya no como la palma de la mano, pero yo también he estado en pendiente, ahora os lo contaré. Aparte de llevar el cultivo de pistacho y el cultivo de manzano en ecológico biodinámico, nos dedicamos a la formación. Allí tenemos, esta es nuestra aula de formación, ¿vale? Os invitamos a todos, ya hablaremos con Juan Antonio por si queréis visitarla o en fin, allí estamos, ¿no? Y para nosotros desde Vega Torral Bavío entendemos que la comunicación entre agricultores, eso que hacemos en los bares, ¿vale? Pues que está muy bien y es muy útil. O sea, eso de que los agricultores vamos a los bares por beber cerveza, es verdad, pero también vamos a los bares para aprender. Y esto pues un poco compartir experiencias, aunque no sea en un bar, ¿no? Pero bueno, creo que un modo de crecimiento y de aprendizaje de los agricultores es ese tú a tú, ¿no? Y ese pasar ratos juntos que ahora mismo, con esta vorágine de que no tenemos tiempo y que vamos corriendo, lo hemos perdido, ¿no? Mi padre, que bueno, yo vengo de familia, mis padres son agricultores, mi abuelo, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, toda mi familia, por parte de madre y padre son agricultores y me decía eso, se ha perdido el sentarnos en las canaletas a hablar. Y allí es donde resolvíamos un montón de problemas. Y ahora nos lo tiene que resolver un técnico. Bueno, los técnicos están bien, pero el que conoce la finca es el agricultor y la agricultora. Son un buen equipo el agricultor y el técnico, pero son también un buen equipo el agricultor y el agricultor. Entonces, desde aquí invito, ¿no?, a retomar esa comunicación cercana, ese intercambio de experiencias que teníamos los agricultores. Soy agricultora biodinámica gracias a Paco Bañó, él es el gerente de Castillo de Canena. Él vino hace, me parece que hace 6 años o así, a decirme si yo sabía algo de agricultura biodinámica. Yo trabajaba por aquello entonces en la Consejería de Agricultura y Pesca, en el IFAPA, en la venta del llano, no sé si alguna vez he hecho curso allí, y yo le dije que sí, que yo sabía de agricultura biodinámica. Yo no que me había leído un trocito así de Mariano Bueno, o sea, pero bueno, esa misma semana nos pusimos a trabajar, vino Julio y ya nos pusimos a meter preparados, a hacer compost, etcétera, etcétera. Desde el momento en el que yo conocí la agricultura biodinámica, gracias a Paco, yo he entendido la agricultura. O sea, yo he sido agricultora convencional, yo he echado dimetoato, yo he echado cuprocol, yo he echado cofidol en el huerto, yo me he puesto de azul hasta arriba porque estábamos en un olivar arrendado de sierra y no podíamos ir con atomizador, evidentemente, sino que llevábamos un remolque con un atomizador chico y teníamos que echarlo a pistola y veníamos azul como los pitufos. O sea, yo estaba ahí. Después he estado en agricultura ecológica porque a mi familia nunca le ha gustado, yo creo que herbicida nosotros jamás en la vida hemos echado, ni mi padre, bueno, mi abuelo seguro y mi padre fijo que yo creo que tampoco. Y cuando yo he conocido la agricultura biodinámica es cuando yo he conocido la agricultura con mayúscula. O sea, lo que es entender el suelo, entender el cultivo y entender el papel que tiene el agricultor, la agricultora en esa finca, ¿no?, en esa granja. Por supuesto, muchas gracias a Marisol y a Julio, ¿no?, que han sido nuestros maestros y que siempre están ahí a todo lo que le pedimos y siguiendo en la formación con nosotros, ¿no? La primera parte de la charla es un poco romper esquemas, porque para entender la agricultura hay que entender la cosa de otra manera. Nosotros no tenemos una fábrica de tornillos, no nos dedicamos a fabricar tornillos ni nada mecánico, ¿vale? Por lo tanto, el método científico nos es útil hasta cierto punto,
¿vale? Porque siempre ocurre esto, ¿no? Tienes dos olivos al lado y uno está estupendamente y el de al lado, que le hacen lo mismo, no tira para adelante. No hay manera de que eso, ¿sabes? Porque no son máquinas. Cada olivo es único, está en un suelo que es único y hay que tener una comprensión que va mucho más allá del método científico, ¿no? ¿Cómo se puede medir el amor, el miedo? ¿Cómo nos puede explicar el método científico que tanto critica la agricultura biodinámica que una planta poniéndole música crece más? ¿Cómo puede explicar el método científico que la estructura del agua cambia cuando en el tarro se le escribe una palabra bonita o una palabra fea? El método científico, cuando tiene que ver con la vida, se queda muy corto, muy corto. En agricultura biodinámica se están llevando experimentos mucho más allá, ¿no?, de lo que es lo que simplemente vemos. Y se está viendo, sobre todo en vino, que es donde tienen un desarrollo más avanzado de experimentos y de cuestiones con la biodinámica, cómo cambia el vino si yo le echo el estiércol de caballo o de vaca. O sea, hasta ese punto es sensible la planta, el cultivo y en este caso el vino. Nosotros en aceite no podemos ir tan allá porque es cierto que la matriz del vino es acuosa, que el agua lo coge todo y el aceite pues tiene ácidos grasos como matriz. Pero creo que hay mucho que andar en aceite en agricultura biodinámica. Entonces el método científico sirve para explicar de forma útil los procesos de la vida. Desde mi punto de vista se queda bastante corto. Afortunadamente la ciencia avanza y últimamente uno de los experimentos que yo creo que han cambiado la manera de cómo el hombre ve, el ser humano, ¿no?, ve las cosas, la realidad que lo rodea, es la física cuántica, que demuestra que el observador puede modificar aquello que observa. El ser humano tiene una capacidad para modificar la realidad. El ser humano tiene una presencia muy fuerte en una granja. Bueno, los que tratan con animales, y aquí tenéis una comarca que la presencia animal es... Yo he visto animales en toda la carretera, burros, bueno, aquí en el pueblo, o sea, tenéis los animales aquí. Y vosotros habéis visto que tú vayas de mala hostia o que vayas contento, el animal lo capta, pero rápido, ¿vale? Es decir, el ser humano en una finca tiene una presencia muy importante y puede modificar cómo vaya esa finca. Y eso ya lo ha demostrado la física cuántica. El observador puede modificar aquello que observa. Más cositas para que abráis vuestra mente o cambiéis de perspectiva. Esto es una frase que me encontré no en una camioneta hippie, sino en una escuela de negocios de Granada. Dice: el mundo necesita gente que ame lo que hace. Si tú lo que estás haciendo en tu finca lo haces de mala hostia, difícilmente aquello va a funcionar. Si vas renegado, difícilmente va a funcionar. Entonces, ponerle amor, cariño, y si un día estás de mala leche, pues no vayas, déjalo, vete al siguiente. Es importante. Es importante porque eso va a la cuenta de resultados de la explotación, de la finca, de la granja, ¿vale? El amor también tiene que ver en que la oliva eche más o eche menos aceituna, porque el ser humano tiene una responsabilidad y tiene una presencia y una influencia muy importante en cómo se comporta el cultivo. Y esa es nuestra responsabilidad y nuestro poder, ¿no? Bien, para entender la biodinámica tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera, ya os lo digo. Por ejemplo, si os digo, ¿por qué se mueve la aguja de una brújula? Esto siempre lo ponía de ejemplo el Rudolf Steiner, que es el que puso en marcha la biodinámica. Si tú coges una brújula, la puedes descomponer en todas y cada una de sus partes, que jamás vas a averiguar por qué se mueve la aguja, porque no hay ningún motor dentro de la brújula. ¿Por qué se mueve la aguja de una brújula? Hay que irse al planeta Tierra y entender que hay un polo magnético. Esa mirada abarcante, amplia, es la que se necesita para entender la agricultura, porque vuestra finca no está metida en una urna, vuestra finca está en un planeta y ese planeta está rodeado de otros astros que influyen en vuestro olivo. Entonces, entended esto, hay que tener, vale, estoy en mi finca, pero mi finca está en un todo, y ese todo y esa mirada que abarca es la correcta para entender qué está pasando en mi olivar. Por tanto, os digo
y os invito a que abráis vuestra mente. Decía Einstein que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces, abrimos la mente y continuamos. Ese agricultor, que he puesto no por casualidad un agricultor de Latinoamérica, esa capacidad de observación que tenían que muchos de los que están aquí presentes la tienen, que se ejercitaba, ¿no? Yo me acuerdo de salir con mi abuelo a rastrear melones y vamos a salir hoy a rastrear melones a las 3. Digo, joder, no podemos salir a las 6 de la tarde o mañana, no tiene que ser hoy. O sea, ellos sabían cuándo había que hacer las cosas porque estaban conectados con su granja, con su finca. Eso todavía existe mucho en Latinoamérica. Aquí en España se ha ido perdiendo, ¿no? Con la agricultura moderna, con la agricultura de calendario fijo, mucho más en un cultivo industrial como es el olivar. En esta comarca todavía existe mucho, o casi todo es olivar tradicional, pero pensad en un olivar de campiña, de suelo fértil por hectárea y año en Andalucía. O sea, es una pérdida de capital, pues no sé, yo no sabría contarla, ¿no? Y dentro del suelo hay unos componentes que son la arcilla. Yo no sé si alguno de vosotros habíais visto alguna vez la arcilla a microscopio electrónico, porque es que esto es una arcilla. No se parece en nada a lo que podemos pensar, ¿no? En principio vemos las arcillas como ladrillo, como algo metálico, mineral. Las arcillas son, vamos a decir, lo que hay entre medias de lo mineral y lo orgánico, ¿no? Mirad qué estructura, es una esponja de mar auténtica. Y ahí, en esos huequecitos, es donde se meten los nutrientes que luego se van a ceder al cultivo. Y os presento las arcillas porque son la parte comunicadora del suelo. Yo sé que aquí tenéis suelos de pizarra, que tenéis poca arcilla. Con más motivo tenéis que hacer todo lo posible por meter materia orgánica en el suelo, porque esa es la despensa del suelo. O sea, si tenéis poca arcilla y encima no tenéis materia orgánica, ese suelo difícilmente va a dar lugar a olivares productivos. Difícilmente, bueno, ni a olivares ni a ningún tipo de cultivo. Entonces, por un lado tenemos las arcillas, que son las que comunican, las que van a ser capaces de recoger información o materia y dársela al cultivo. Ese es su papel fundamental, ¿vale? Aquí tenemos esta es una fotografía a microscopio electrónico de los compuestos húmicos, ¿vale? Fijaros cómo se parecen también, la materia orgánica también tiene esa forma orgánica, completamente, porque mirad, esto es una bacteria. ¿Quién me dice a mí que eso no son colonias de bacterias? O sea, tienen el mismo origen, ¿no? Ese origen orgánico. Y esos huecos, que eso es lo que quiero, que esta imagen para mí es fundamental que se os quede en la mente. ¿No hay manera? ¿Cojo otro micro? Sigo. Digo, esta imagen para mí es fundamental porque es visual. Pensad que sin esos huecos no tiene despensa el suelo. Pues si no tenéis esta despensa, tenéis que iros a esta, ¿vale? En esos huecos, que es la de la materia orgánica, es donde se van a meter los nutrientes y luego van a llegar al cultivo, ¿vale? Las plantas, ¿cómo crecen? En principio, las plantas crecen como un bebé. Los principios de la vida son exactamente las mismas en animales, en plantas, en todo lo vivo. Quiero que penséis en cómo nace una semilla. Los cotiledones son completamente redondeados, ¿verdad? ¿Cómo es un bebé? Dos esferas pegadas, o sea, son completamente redondeados, son los mismos principios de la vida. Ese principio redondeado de los primeros estadios de crecimiento es lo que en agricultura biodinámica llamamos principio de lo cálcico, de lo de crecimiento primario, de ese principio de primavera, cuando están las plantas rechonchas, cargadas de agua, ¿no? Ese es el principio que necesita una planta para empezar a crecer, ¿no? Ese impulso inicial para la vida. ¿Vale? La arcilla la tenemos como mediadora y esto es lo que hablaba de ese principio de cuando la planta parece que crece a lo ancho. Esto ocurre también en cada tallo que echa el olivo, ¿vale? Y luego hay otro principio, vamos a decir que el principio cálcico viene determinado por los planetas cercanos, por Mercurio, por Venus y por la Luna. Son los planetas que a las plantas le dan la influencia para ese principio, para ese primer impulso de vida, ¿vale? Y después, cuando la planta va creciendo, ya pasa esa primera primavera, como yo digo, ese principio de primavera, ¿y qué hace la planta? La planta se espiga, empieza lo vertical,
¿Qué pasa cuando el bebé empieza a andar? ¿No? Los principios de la vida se repiten. Empiezan a lo vertical y empieza ya pues, a echar sus botones florales, su flor y su fruto. Ese principio de crecimiento vertical para terminar en flor y fruto es lo que se llama es lo que lo dan los planetas lejanos, Marte, Júpiter y Saturno. Entendiendo entonces que la arcilla es la rítmica, lo que comunica, y que necesitamos tanto lo metabólico, ese crecer primario de redondez, y lo secundario para terminarme como planta en flor y en fruto, ¿qué es lo que hace la agricultura biodinámica? Los preparados biodinámicos potencian esos dos principios, potencian el principio del crecimiento de esa redondez y después potencia ese crecimiento para la flor y el fruto, ¿vale? Vamos a decir que ayudamos a la planta a ser lo que tiene que ser y a hacer lo que tiene que hacer. Voy muy mal de tiempo, voy fatal de tiempo, voy fatal. Bueno, ¿qué es lo que potencia ese principio de redondez? El preparado 500. Y esto ya nos metemos en agricultura biodinámica pura y dura. ¿Qué es el preparado 500? El preparado de boñiga de vaca. Se coge un cuerno, ¿vale? Un cuerno de vaca, no de toro, de vaca, que al menos haya parido una vez. Esto tiene su explicación, pero hoy no me da tiempo a contárosla. Y se mete el estiércol de vaca dentro de la boñiga. Y ese cuerno lleno de boñiga se entierra, unos 30-40 centímetros, y se entierra ahora, en otoño, ¿vale? Para que recoja todas las fuerzas del otoño y del invierno, que son las que me van a dar esos principios, esa información telúrica o esa información sutil que hay en el suelo durante los meses de otoño e invierno, se van a quedar recogidos en esa boñiga de vaca que se transforma en otra cosa. Cuando lo sacan luego en primavera, desde luego ya no es boñiga de vaca, merece la pena verlo. ¿Por qué un cuerno de vaca? Vamos a ver, el cuerno de la vaca, ahora ya los veterinarios saben que forma parte del sistema digestivo de la vaca. ¿Qué tiene que ver el cuerno con los estómagos? Bueno, hay un estudio de la Universidad de Cantabria que ha puesto de manifiesto cómo la leche que procede de vacas que no tienen cuerno, ¿las vacas de aquí tienen cuerno? Vale. Cómo la leche que procede de vacas sin cuernos tiene colesterol malo y da lugar a colesterol malo el beber esa leche. Sin embargo, las vacas que tienen cuerno dan leche que no tiene colesterol malo. ¿Por qué? Los cuernos, si alguno ha visto alguna vez, le ha quitado o ha visto por casualidad que le han quitado un cuerno a una vaca, la cantidad de sangre que puede salir es impresionante, porque todo el cuerno es un montón de cavidades por donde recircula la sangre. ¿Qué hace? La sangre que tiene que ir al estómago pasa por el cuerno, y en el cuerno recibe el patrón de lo que tiene que ser la leche. Y cuando no tiene esa antena, la leche no es lo que tiene que ser, ¿vale? Entonces, eso es una realidad, está ahí, y por eso se utiliza el cuerno, porque es un elemento digestivo, un elemento de digestión, ¿vale? Y ahí se pone la boñiga. Una boñiga. Yo tengo una vaca, y yo cada vez que me encuentro una boñiga en el suelo ya parece que veo un tesoro. Yo no veo ya una boñiga de vaca, yo ya veo otra cosa. Bien, entonces con el preparado de boñiga de vaca, que se entierra en otoño y se desentierra en primavera, estamos favoreciendo el principio metabólico, este principio, decíamos, de los primeros estadios de la planta. Y el otro preparado biodinámico complementario es el 501, que se hace con cuarzo, ¿vale? Aquí tenéis cuarzo, ¿no? Por aquí, bueno, tierra de silicio. Se hace machacando cuarzo, se llena el cuerno con cuarzo y este se entierra al revés. Se entierra en primavera y se desentierra en otoño. ¿Para qué? Para que en primavera y verano coja las fuerzas de la luz. La fuerza, ¿qué es lo que necesita una planta para echar la flor y el fruto? Calor y luz. Con ese preparado, lo que le estamos diciendo a la planta, y ese preparado se echa a la planta, termina de hacerte. Haz tus botones florales, tu flor y tu fruto. Este se utiliza mucho en olivares biodinámicos. Se echa 3 semanas antes de la recolección y el aceite cambia un 100%. O sea, es como que la aceituna da lugar a aceites muchísimo más estables, muchísimo más olorosos, muchísimo de mejor calidad.
Bueno, ¿y qué hacemos con esa con lo que hay dentro de la boñiga con lo que hay dentro del cuerno? Con esos principios del otoño y el invierno, y con ese silicio, ¿no? Y con esa historia. Bueno, pues se mete en agua y se dinamiza. Dinamizar es mover hacia un lado y luego hacia el lado contrario durante 1 hora, ¿vale? Dinamizamos de tal forma que conseguimos estos remolinos. Y dinamizamos porque el agua, y os invito a ver, en YouTube está un vídeo que se llama Los mensajes del agua, de Masaru Emoto, un japonés, que demostró la capacidad que tiene el agua de cambiar su forma molecular y de impregnarse de cualquier tipo de información, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es que durante 1 hora toda la información que durante el otoño y el invierno se ha recogido en la boñiga de vaca va a pasar a toda y cada una de las moléculas de agua. Y luego ese agua es la que se pulveriza en el suelo, ¿vale? En el caso del silicio, lo que se hace es, igual se dinamiza durante 1 hora y se echa a la planta, ¿vale? Luego esto tiene todo su protocolo. Pero quiero que entendáis el porqué. Lo que nosotros estamos haciendo, a mí cuando me ven echando agua al suelo, me dicen, ¿ya estás echando herbicida? Digo, bueno, vale, no estoy echando herbicida. Yo le digo que he hecho estiércol líquido, y así no te voy a explicar más. Lo que estamos poniendo con toda y cada una de esas gotas en el suelo o en la planta son patrones, instrucciones de haz lo que tienes que hacer y hazlo bien. Te ayudo a que hagas lo que tienes que hacer. El suelo que sea fértil, la planta que termine su fruto correctamente, para que el alimento que haga la planta sea completo para el ser humano, sea vital, ayude al ser humano a tener la energía que necesita para hacer lo que tiene que hacer en este momento. Habéis entendido así básicamente los preparados principales en agricultura biodinámica. Tercer pilar, elaboración de buen compost. No vale darle de comer al suelo cualquier cosa. Y hoy en día, que hay un boom de bioestimulantes y de materia orgánica y de historia, se están echando al suelo barbaridades. Nosotros, yo ya conozco a fincas que están salinizadas porque han echado al suelo estiércoles que no están terminados. Ahora os diré cómo tiene que estar la materia orgánica para poder echársela al suelo. Igual que nosotros no nos comemos un cocido sin cocer los garbanzos. ¿Alguien se ha comido alguna vez un garbanzo sin cocer? Complicado. Bueno, pues al suelo le estamos echando garbanzos sin cocer. Y el suelo no sabe comerse eso. Bueno, primero elegimos el estiércol. No todas las tierras necesitan el mismo estiércol, porque cada estiércol tiene una actitud. Y no estoy hablando de la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que tiene, porque eso es secundario, sino de la característica que luego ese estiércol va a dar lugar en el suelo. Si, por ejemplo, yo echo un estiércol de un caballo que es fuego a una tierra con mucha arcilla, no voy a tener un suelo equilibrado ni armonizado. ¿Qué necesita un suelo con mucha arcilla? Pues necesita vaca o oveja, como mucho. ¿Qué necesitáis vosotros, a lo mejor que tenéis suelos más fríos o suelos, vamos a decir, que no tienen mucha fuerza? Pues a lo mejor el caballo va estupendamente, ¿vale? Es igual que la gallinaza va muy bien en suelos que son fríos, ¿no? O que son ácidos. Dentro de que tenéis suelos ácidos, cada loma es diferente. En el Salsipuedes habrá una cosa y en el otro, que no me acuerdo del nombre, dime otro que me meo. Y en este infierno pues habrá otros, ¿no? Entonces cada uno conoce su finca y sabe. Además es curioso porque a cada agricultor se identifica con un tipo de animal. Hay gente que es de vaca y es de vaca. Y tú le das un caballo y no sabe manejar un caballo. La vaca estupendamente. Pues casi seguro que ese agricultor, el estiércol que le viene bien a su finca es el animal con el que él o ella se siente cómodo. Por ejemplo, yo estoy enamorada de mi vaca y a mí solo lo que necesita es estiércol de vaca, porque es fuego puro y lo que necesita es esa acuosidad y esa cosa que le pone el estiércol de vaca. Yo es que me puedo tirar hablando de estiércoles, vosotros me cortáis. Bueno, fuego también en la gallina. Evidentemente, dentro de cada especie no es lo mismo una gallina andaluza, azul andaluza, que una gallina ponedora Isa Brown. Pues la Isa Brown es menos fuego que una andaluza, igual que en el caballo no es lo mismo un pura sangre que un asturcón, ¿vale? Dentro de la misma especie pues hay razas que son más de fuego, otras más de agua, otras más de aire, pero así a grandes rasgos la cabra es mucho de aire, entonces ayuda a descompactar los suelos, es muy equilibrado.
Por ejemplo, aquí tenemos un animal, pues que, bueno, es una cabra, pero esa cabra no es cabra, esa cabra es vaca. ¿Por qué? Porque es una murciano granadina, pues que eso es que es más vaca que cabra, ¿no? Entonces hay que entender un poco la actitud y el patrón del animal para entender el estiércol que da y cómo es mi suelo y elegir el estiércol, ¿no? No nos equivocamos cuando echamos oveja porque es un estiércol muy armonizado que le va bien a casi cualquier tipo de suelo. Igual que de vaca. El estiércol de vaca es la quinta esencia, ¿vale? Siempre y cuando las vacas hayan estado en libertad, por lo menos una parte considerable del tiempo, y que no estén muy medicadas, ¿vale? Los medicamentos que llevan los animales están en el estiércol y luego se los echamos al suelo. Por eso el estiércol de cerdo no es apto para la agricultura, igual que el del ser humano tampoco, ¿vale? Nos parecemos al cerdo hasta en eso. Nuestros excrementos no son óptimos para el suelo, ¿vale? Bueno, cuando hacemos la pila de compost, y como esto Juan Antonio sabe mogollón, aquí no me voy a extender. Pues tiene que ser estiércol de buena calidad, un balance de carbono y nitrógeno correcto, que esté húmedo pero no mojado, mullido. Y nosotros en agricultura biodinámica entendemos que cuando hacemos una pila de compost estamos haciendo un organismo completo que tiene sus propios órganos, ahora os lo explicaré un poco, y tiene incluso su piel. Nosotros siempre intentamos taparlo, ¿vale? Pues bien con tierra o con paja o con lo que tengamos a mano, ¿vale? Y para mí esto es muy importante, esto no está escrito en ningún sitio, pero entiendo que por el estiércol, por el compost tienen que pasar los 12 meses, porque cada mes le pone una información a ese montón de compost, ¿vale? Eso es mi experiencia. Se pueden hacer pilas de compost pequeñitas, por eso nosotros hicimos, ese año la tapamos con, ¿cómo se llama esto? Pues tuvimos garbanzos, pues con paja de garbanzos, esto con tierra, o sea, cada vez lo tapábamos. Este es mi padre, que cuando yo hace 5 o 6 años lo puse a dinamizar valeriana, que es una de las plantas que se utilizan para echarle al compost, se puso el tío allí a dinamizar y yo esperaba que se riera de mí. Y va y me dice, si esto lo hemos hecho de toda la vida. Y yo me quedé con una cara de tonta, digo, bueno, pues ya está, pues continuamos. O sea, que el tío lo hizo como lo más normal, digo, fíjate yo que creía que me iba a poner en los periódicos. Bueno, el proceso de compostaje no me voy a adentrar, simplemente deciros que pasa por 4 etapas, que es la fase de, como cualquier proceso de la vida, empieza con el calor, después con el aire, con el agua y con la tierra. La mayoría de las veces lo estamos echando aquí. ¿Qué pasa en ese momento? Sí, la temperatura está bajando, pero justo en ese momento es cuando las bacterias están incorporando las sales minerales a su estructura orgánica. Entonces lo que estamos echando en el suelo es sal y estamos corriendo un riesgo importante de salinizar los suelos, ¿vale? Es importantísimo que el montón de compost termine de enfriarse, y sobre todo que al montón de compost entren lombrices. Por eso, y aquí os lanzo una propuesta que estamos trabajando también en Jaén, hacer una plataforma pro compostaje en tierra. Esta legislación que tenemos en Andalucía de tener que hacer el compost encima de una losa de hormigón nos quita la calidad del compost. El compost tiene que hacerse en la tierra para que terminen de hacerlo las lombrices, ¿vale? Porque son ellas las que terminan de darle la calidad y la información que tiene que tener el compost para luego llegar al suelo. No voy a abundar más. Al compost en agricultura biodinámica se hace exactamente igual que lo venía haciendo, solo que hacemos nuestro compost y le metemos preparados biodinámicos de compost, que están hechos a partir de plantas medicinales, que son la manzana, que tiene que ir la ortiga, y a los 2 lados el resto de plantas medicinales, y por último se pulveriza con valeriana, ¿vale? Que es como la piel, ¿no? Vamos a decir, de ese montón de compost. Y las lombrices, o sea, fundamental, porque son ellas, ya os digo, las que terminan correctamente el montón de compost. ¿Cuándo he hecho el montón de compost? ¿Cuándo está la materia orgánica para echarla al suelo? Vosotros habéis paseado alguna vez por la dehesa recién llovido en otoño, para coger setas. Pues igual que huele la dehesa cuando estáis cogiendo setas, ese olor de la tierra mojada de bosque o de dehesa, así tiene que oler la materia orgánica. Si no huele así, la materia orgánica no está hecha, ¿vale? Ese es el mayor indicador desde mi punto de vista para decidir si he hecho o no he hecho la materia orgánica al suelo. Luego el pH, la conductividad, muy bien, pero que tiene que oler a eso, a mantillo de la sierra, a mantillo de la dehesa, ¿no?
En agricultura ecológica están permitidos 170 kilos de nitrógeno de estiércol al año, por hectárea y año. Y luego Demeter, ahora explicaré lo que es Demeter, que es la certificación en biodinámica. En general permite 112, en hortícola y animales, si tiene animales propios 170, y en vuestro caso en olivar y con animales ajenos 90 kilos por hectárea y año, ¿vale? De nitrógeno, no de estiércol. O sea que no tenéis narices de echar todo el compost para llegar a esto. Entonces, recordad esto, porque esta fotografía es lo que ocurre en vuestro suelo cuando estáis en agricultura biodinámica. Con el 500 lo que hemos hecho es ayudar a las plantas a ese crecimiento inicial. Con el 501 lo que hemos hecho a la planta es ayudarle a terminar su flor y su fruto. Y con los preparados biodinámicos del compost lo que hemos hecho es poner orden y concierto en el suelo, para que el suelo trabaje en sexta y tengamos fincas que están bien y que producen correctamente. Muy sintéticamente. Aquí tenéis una, como la presentación la tiene Juan Antonio, si luego queréis que os la imprima o lo que sea, aquí tenéis una tabla con todos los preparados biodinámicos, con la matriz en la que va, el envoltorio, en fin, toda la información con respecto a los preparados biodinámicos. ¿Cómo sería un olivar biodinámico? Vamos a empezar a qué es lo que tenemos que hacer en un olivar biodinámico diferente a lo que estamos haciendo en ecológico. Bueno, pues para empezar, nosotros vamos a coger la aceituna, vamos a empezar como tenemos que empezar. Cogemos la aceituna a partir del 15 de noviembre, ¿vale? La hemos recogido, ya la hemos molturado, podamos, etcétera, etcétera, llega primavera. En primavera, ¿qué es lo que hago? ¿Qué ocurre en primavera? Están las plantas empezando a crecer. ¿Qué preparado he hecho? El 500, el de boñiga de vaca en cuerno. ¿Para qué? Para ayudarle a lo que está haciendo la planta en ese momento, ¿vale? También podemos añadir otro preparado que no he hablado de él porque no me da tiempo, que es el Mariatún. Eso en otra ocasión hablamos. Ha pasado la primavera, ¿vale? Y hay algunos olivareros que les gusta, antes de que habla la flor, echar el 501, que acordaros que era la luz, ¿vale? El cuerno que ha tenido cuarzo y está enterrado en la tierra durante primavera y verano. Y ahora lo que le estamos dando al olivo es la información de botón floral, ábrete y sé una flor como tienes que ser, ¿vale? Y muchos agricultores le dan ese tratamiento. Llega julio, hay algunos agricultores que si viene un año de mucho calor, le hacemos un tratamiento al suelo con 500 otra vez, porque el 500 lo que recuerda es un poco al agua, a esa primavera refrescante, ¿no? Y cuando hay esos veranos tan largos, pues en julio no le viene mal darle ese refrescón, o bien con 500 o con Mariatún. Y luego, en otoño, le volvemos a dar otro tratamiento antes de la maduración, o sea, antes de recoger la aceituna, le damos otro tratamiento con 500, pues le estamos diciendo, termina aceituna de hacerte para dar un aceite correctamente. Y también el 500 lo volvemos a echar en el suelo porque, y esto es una cuestión que no sé si vosotros lo tenéis claro, la aceituna no se hace en primavera, eso es incierto, la aceituna se hace en otoño, por eso el agua de otoño es tan importante. Y si no llueve en otoño, aunque llueva en primavera, no es lo mismo. En otoño y en invierno es cuando las plantas están estudiando para luego pasar el examen, cuando están creciendo la masa radicular, cuando está haciéndose de verdad el árbol para luego en primavera echar las frutas. Por eso trabajamos el 500 en el suelo en otoño para ayudar a las raíces a que se fortalezcan, sean buenas para luego poder dar una cosecha en condiciones, ¿vale? Y el compost lo echamos también en otoño, ¿vale? Uno lo echan antes de coger la aceituna, otro después. Y eso es lo que hay que hacer en olivar biodinámico. ¿Está permitido el cobre en olivar biodinámico? Sí, ya os lo contó David, ¿vale? O sea que si tenéis riego de repilo, pues podéis utilizar el cobre. En menos dosis, pero lo podéis utilizar, ¿vale? Crear un organismo completo, ese organismo granja, donde tiene que estar presente el animal. Cuando se desvinculó la agricultura y la ganadería, los que más perdimos fuimos los agricultores, porque dependemos de los demás. Antiguamente ellos dicen, es que ahora el olivar es más rentable que antes. Digo, eso es mentira. Digo, tú me puedes presentar a mí todos los números que quieras. Digo, pero si el olivar le quitan las subvenciones, ¿el olivar es rentable de qué? Por lo menos allí en Jaén os puedo decir que el 90% de las explotaciones agrarias de olivar intensivo no son rentables por sí mismas, ¿vale? De esto tiene mucho que ver que se ha desvinculado la ganadería y la agricultura y ya no hay un aporte correcto de materia orgánica al suelo.
no hay una rentabilidad, vamos a decir, autónoma, sino que te tienes que gastar una pasta ahí para que aquello de la aceituna que tiene que dar, para, en fin, un poco locura, ¿no? Entonces, en ese organismo granja correcto tiene que estar la presencia animal. En olivar no es obligatorio tener animales, solamente es obligatorio en cereal y en pasto, ¿vale? Pero es totalmente aconsejable. Vaya a empezar en agricultura biodinámica y al final vaya a tener ovejas. Bueno, aquí la mayoría estáis acostumbrados a tener ovejas, si es que lo tenéis todo hecho. En otras comarcas le dice que tienen que meter una oveja en el olivar. Imposible, o sea, para ellos es impensable, porque por ejemplo en Jaén y en Córdoba, ¿no? O en la campiña cordobesa lo que les gustan son las olivas con las farderas, con las farderas. Y no entienden que cuando entra un animal, una oveja, y se come la parte de abajo del olivo, lo que está haciendo es un favor, pues está quitando la aceituna que menos grados de aceite tiene, y está favoreciendo a que la fuerza de la aceituna, el olivo lo he hecho para echar aceituna arriba, que es donde tiene más grados de aceite. O sea que lejos de perder dinero con la entrada de una oveja al olivar, lo que se está haciendo es ganando. Además con números, que eso está echado. Vamos, yo creo que ahí tienes un estudio tú incluso de la cantidad de aceite que se gana cuando se mete oveja al esto. Bueno, pues para ser agricultores biodinámicos os queda solamente una cosa, un poquillo de arroz, porque lo demás lo tenéis todo hecho, de verdad. Bueno, voy a hablar muy rápidamente de la certificación Demeter, es decir, el sello que reconoce que tú estás haciendo aceite biodinámico. Antes de eso, deciros que la agricultura biodinámica está teniendo mucho auge en los últimos años. Deciros que nuestros profesores, vamos, Marisol y Julio, están teniendo en Almería, bueno, yo es que no me lo creo, ¿no? 100 y pico de alumnos en los cursos, porque los agricultores de los invernaderos, que sí que tienen que hacer agricultura de precisión, se han dado cuenta que simplemente echando compost biodinámico, aquello cambia, que desaparece la tuta, que desaparece el trip, que no sé qué, no sé cuánto, y aquello empieza a funcionar. Como siempre, la agricultura biodinámica funciona, no sabemos por qué, pero funciona. Entonces, ahí ha habido un aumento importante de las hectáreas certificadas en Demeter en España, ¿no? De las 500 y pico en 2002 a las 6.500 y pico que hay ahora actualmente. Por cultivo, y a mí esto me parece interesante, si aquí pusiéramos los datos del Ministerio de Agricultura Ecológica, aparecerían un montón de pastos, un montón de bosque y recolección silvestre, no sé qué, no sé cuánto. No, aquí lo que hay mucha viña, porque el viñedo en biodinámico tiene un recorrido ya muy largo, pero aquí hay cultivos para darle de comer a la gente. Hay frutales, mirad qué cantidad de frutales, hay cereales, hay hortícolas. Es decir, aquí es donde se ve la filosofía de la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica está para darle de comer a la gente, ¿no? Y en agricultura ecológica sí es cierto, pues que hay mucho pasto, mucho recolección silvestre y tal y cual, pero faltan todavía muchos frutales. Eso es una cuestión que a mí me parece bastante curiosa. Aquí os he traído datos de 3 fincas que en Jaén, Picual, que han empezado a practicar muy ligeramente agricultura biodinámica, o sea, ni siquiera están echando todos los preparados que yo he dicho, ni uno, León, sí ha echado el compost, Sebastián también, y aquí aparecen los datos de sus cosechas desde 2005 hasta 2016, ¿vale? Bueno, pues por fijarnos en uno, ¿vale? Estos son los kilos por hectárea. Decimos que, por ejemplo, Sebastián ha pasado de tener 6.800 kilos por hectárea a 10.634. Estamos hablando de olivar de regadío, ¿vale? Unos olivos centenarios. A Sebastián este año han venido la inspección de la certificadora, en ecológico, claro, para ser biodinámico primero tienes que ser ecológico y después te certifica en biodinámica. La certificadora le quería, y la consejería, le querían poner una anomalía en su expediente porque no se creían la cantidad de producción que había echado, porque estaba por encima de la media de su comarca, pero como que la había duplicado o triplicado, con los vales de la almazara en la mano. Decía, bueno, es que mis olivos han echado 150 kilos por olivo, ¿qué quieres que te diga yo? ¿Vale? Ahora, este hombre tiene un trabajo hecho en el suelo alucinante, ¿vale? O sea, el tío se le ocurra con el suelo un montón. León ha pasado de 2.600 a 4.000, perdón, la media convencional estaba en 4.200 y ahora ha pasado a 4.300, y la de Miguel Ángel ha pasado a 4.400 y 4.300. ¿Por qué León no ha tenido un aumento tan grande al aplicar agricultura biodinámica? Porque León venía, tanto Miguel Ángel como Sebastián,
ya llevaban haciendo agricultura ecológica como 8 años y luego pusieron la agricultura biodinámica. Sin embargo, León empezó con la agricultura ecológica, llevaba 2 o 3 años y empezó con la biodinámica. Es decir, él todavía tiene que restaurar el suelo y empezar casi de cero, del glifosato, a ver lo que realmente da de sí la agricultura biodinámica. Es decir, la agricultura biodinámica en olivares ecológicos funciona impresionantemente. Pero decir que ha duplicado o ha multiplicado por mucho la producción en el caso de estas fincas, ¿vale? Los grandes aceites tienen muy claro que la agricultura biodinámica sirve, ¿vale? Pues ahí tenéis el Castillo de Canena, Finca La Torre o Casa Pareja, que es un poco más modesta, pero ellos han visto, bueno, concretamente Castillo de Canena, que tal vez sea el caso más cercano a mí, el primer año, cuando echamos todos los preparados, sacamos el primer aceite, sacan el primer aceite y le medimos polifenoles y se ha multiplicado por 2. Pero el aceite no amarga. Y allí todo el mundo venga a repetir los análisis, pim, digo, no, que es que esto es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa con la agricultura biodinámica? Que los polifenoles que dan el amargor también son las defensas del olivo, del aceite, una manera de medir las defensas del olivo. ¿Qué es lo que pasa con la agricultura biodinámica? Que sube, pone al cultivo en un estado óptimo de salud. Por eso hay polifenoles que ciertamente dan el amargor, que son los que se deben al estrés, porque ellos decían, no, es que la agricultura biodinámica, como estresa mucho al olivo porque pasa hambre, pues entonces está muy amargo y tiene muchos polifenoles. Claro, eso está muy bien en la teoría, cuando llegábamos a catar el aceite aquello no amargaba, o sea, amargaba por lo normal, pero para el doble de polifenoles no, es que no eran polifenoles debido al estrés, sino debido al buen estado de salud que tiene el cultivo. Bueno, y otras muchas cosas que pasan con biodinámica en olivar. Reflexiones finales y ya termino. No son palabras mías, son palabras de Odile Fernández, que es una doctora que ha sufrido cáncer y bueno, es una de las ponentes más conocidas a nivel nacional e internacional en la relación entre cáncer y alimentación, y ella lo deja patente. En azul oscuro, los países que tienen una mayor tasa de cáncer. En azul claro, los países que no tienen que tienen una tasa muy baja de cáncer. Hay una relación directa entre lo que comemos y el cáncer que tenemos. No hay duda. 1 de cada 3 españoles padecerá cáncer. 1 de cada 2 niños sufrirá en 20 años cáncer por lo que come o lo que comió su madre cuando estaba en la barriga. El aceite, científicamente demostrado... Uy, perdón, ¿dónde está mi botella de aceite? Ha desaparecido. Uy, ahí había una botella de aceite, pero ha desaparecido, ¿vale? El aceite que puede ser una medicina, que es una medicina, que está científicamente demostrado, que es un anticancerígeno, que es un antiinflamatorio, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser una medicina si tiene dimetoato? Si tiene clorpirifo, si tiene ¿cómo se llama? La cipermetrina y hay otra, un herbicida, glifosato o ciflorfen. ¿Cómo va a ser una medicina? Si está permitido, esta es la reglamentación de agricultura integrada. Esto es lo que está permitido que el aceite integrado tenga. El aceite puede tener hasta 2 miligramos por litro de dimetoato, una de las sustancias más cancerígenas que hay. Señores, eso no es una medicina y eso no es agricultura. Si la misión de los agricultores, y se me ha perdido también aquí otra foto, la misión de los agricultores es ofrecer a la sociedad alimentos libres de tóxicos, con vitalidad para mantener la salud y evolucionar como ser humano. Y es obligación de los agricultores también cuidar la tierra. Así entiendo yo la profesión de agricultor, así me ofrece a mí la biodinámica la posibilidad de ser lo mejor agricultora que puedo ser, ¿vale? Yo hasta aquí, ahora hablamos todo lo que queráis, ¿vale? Pues